La metamorfosis de Franz Kafka, segunda parte. Gregorio Samsa había despertado una mañana transformado en un gigante insecto. Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez, sin poderse decidir a abandonar la cama, en este mismo instante el despertador daba las 7 menos cuarto. Llamaron con suavidad a la puerta que estaba frente a la cabecera de su cama. Gregorio, dijo la voz de su madre, son las 7 menos cuarto. ¿No ibas a salir de viaje? ¡Qué dulce voz! En cambio, al contestar, la suya lo asustó. Sin dudas era su voz, pero desde lo profundo se mezclaba un doloroso e incontenible gorjeo que deformaba y destrozaba las palabras. Gregorio hubiese querido explicarlo todo, pero en esas circunstancias se limitó a decir: sí, sí, gracias, madre, ya me levanto. Probablemente, a causa de la puerta de madera, no se notaba desde el otro lado el cambio en la voz de Gregorio, por lo cual la madre se tranquilizó con esta respuesta y se marchó. Pero gracias a la breve conversación, los otros miembros de la familia se habían dado cuenta de que Gregorio, en contra de todo lo esperado, estaba todavía en casa. El padre golpeó con suavidad la puerta del otro lado con su puño. Gregorio, Gregorio, dijo en voz alta, ¿qué ocurre? Tras unos instantes insistió de nuevo, con voz más grave. Gregorio, Gregorio. Desde la otra puerta lateral se lamentaba en voz baja la hermana. Gregorio, ¿no te encuentras bien? ¿Necesitas algo? Gregorio contestó hacia ambos lados. Ya estoy preparado, dijo con una pronunciación lo más cuidadosa posible, haciendo largas pausas entre las palabras. Se esforzó por despojar a su voz de todo lo que pudiese llamar la atención. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana susurró: Gregorio, abre, te lo suplico. Pero Gregorio no tenía la menor intención de abrir. Por el contrario, se alegró por la precaución adquirida durante sus viajes de cerrar todas las puertas con llave. Tenía ganas de levantarse con tranquilidad y sin ser molestado vestirse y desayunar. Después pensaría en todo lo demás. Porque en la cama, eso era evidente, no llegaría a una conclusión sensata. Recordó que en varias ocasiones ya había sentido en la cama algún leve dolor, quizá producido por estar mal recostado, y que al levantarse había resultado ser solo fruto de su imaginación. Tenía curiosidad por ver cómo irían a desvanecerse sus fantasías de hoy. No dudaba en absoluto de que el cambio de voz no era otra cosa que el síntoma de un buen resfrío, enfermedad típica de los viajantes. Quitarse el cubrecama era muy sencillo. Solamente necesitaba inflarse un poco y caería por sí solo. Pero el resto sería difícil, especialmente porque él era muy ancho. Habría necesitado brazos y manos para incorporarse, pero en su lugar tenía muchas patitas que se agitaban continuamente en un confuso movimiento que no lograba dominar. Cuando intentaba doblar una, estiraba la otra. Y si por fin lograba realizar con esa pata lo que quería, entonces todas las demás se revolvían con una agitación desagradable. No hay que permanecer en la cama inútilmente, se dijo Gregorio. En primer lugar, intentó sacar afuera la parte inferior de su cuerpo, la cual no había visto todavía y no podía imaginarse con exactitud. Le resultó difícil de manejar. El movimiento se producía muy despacio
y cuando finalmente, casi furioso, se lanzó hacia adelante con toda su fuerza, sin pensar en las consecuencias, hizo un cálculo errado de la dirección y se golpeó con violencia contra la pata trasera de la cama. El dolor punzante que sintió le enseñó que precisamente la parte inferior de su cuerpo era quizás la más sensible en aquel momento. Por eso intentó sacar primero la parte superior del cuerpo y con cuidado giró la cabeza hacia el borde de la cama. Lo logró con facilidad, a pesar de su ancho y su peso, y el cuerpo siguió posteriormente con lentitud el giro de la cabeza. Pero cuando por fin tenía la cabeza colgando en el aire fuera de la cama, tuvo miedo de continuar avanzando de caer. En esta posición tenía que ocurrir realmente un milagro para que la cabeza no resultase herida. Y precisamente ahora no podía de ningún modo perder la cabeza. Antes prefería quedarse en la cama. Agitado después de semejante esfuerzo, seguía tumbado igual que antes, viendo sus patitas de nuevo luchar entre sí, incluso con más fuerza y desorden. Se reiteró que no debía permanecer más tiempo en la cama y que lo más sensato era sacrificarlo todo antes que quedarse allí. Pero al mismo tiempo no dejó de razonar que era mejor pensar de manera serena, muy serena, antes de tomar alguna decisión desesperada. Volvió a concentrar su visión en la ventana. Por desgracia, la niebla matinal, que ni siquiera permitía ver el otro lado de la estrecha calle, inspiraba poco ánimo u optimismo. Las 7 ya, se dijo cuando sonó de nuevo el despertador. Las 7 ya y todavía semejante niebla. Y durante un instante permaneció tumbado, tranquilo, respirando despacio, como si esperase que el absoluto silencio volviese las cosas a la normalidad. Pero luego agregó: antes de que den las 7:15 tengo que haber salido de la cama del todo, como sea. Para entonces ya habrá venido alguien del negocio a preguntar por mí, porque abre antes de las 7. Y entonces comenzó a balancear su cuerpo a un lado y al otro, cuán largo era, hacia fuera de la cama. Si se dejaba caer de esta forma y mantenía su cabeza en alto, no la lastimaría. Su espalda parecía fuerte. Seguramente no le pasaría nada al caer sobre la alfombra. Lo más difícil de evitar, según él, era el estruendo que se produciría y que previsiblemente provocaría del otro lado de las puertas, si no temor, al menos preocupación. Pero tenía que intentarlo. Cuando Gregorio ya sobresalía a medias de la cama, el nuevo método parecía más un juego que un esfuerzo. Solo tenía que balancearse a empujones. Se le ocurrió pensar lo fácil que sería bajar de la cama si alguien viniese en su ayuda. 2 personas fuertes, pensaba en su padre y en la sirvienta, hubiesen sido más que suficientes. Solo tendrían que introducir sus brazos por debajo de su espalda, desprenderlo de la cama, agacharse con el peso y después solamente tendrían que volcarlo en el suelo. De esa manera, seguramente, las patitas adquirirían su razón de ser. Sin embargo, a pesar, además de que las puertas estaban cerradas, ¿debía de verdad pedir ayuda? A pesar de la necesidad, no pudo reprimir una sonrisa
al concebir tales pensamientos. Ya había llegado el punto en el que, al balancearse con más fuerza, apenas podía conservar el equilibrio. Pronto tendría que decidirse, pues en 5 minutos serían las 7:15. En ese momento sonó el timbre de la puerta de calle.